¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro? Una semana más nos encontramos para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para escuchar en primera voz a aquellos que hacen a la realidad, que hacen a la cotidiana de nuestra zona, de Firmat, del sur profundo de la provincia de Santa Fe. Y bueno, esa es la excusa para la convocatoria. Bueno, y con muchos invitados también para la jornada de hoy, en una semana que está marcada nuevamente por medidas de fuerza en los gremios de la administración central, de los gremios docentes, con un plan de lucha a 3 semanas, pero por otro lado también marcada por la presencia del gobernador Omar Perotti en distintas localidades del sur de la provincia, del departamento General López, en el gasoducto regional sur, que beneficia una cantidad importante de localidades también, en el plan de viviendas de Rufino, en Venado Tuerto con la ampliación de la planta de osmosis inversa de la cooperativa Obras Sanitarias, y también en lo relacionado con el colegio industrial, que avanza la obra de ampliación de un edificio histórico. Así que, bueno, hubo mucha actividad de Perotti, constitucionalmente a nivel provincial, lo que le corresponde el 17 de agosto en Venado Tuerto, en el acto en conmemoración al fallecimiento del general don José de San Martín, un nuevo aniversario que se cumplió en la jornada del miércoles. Pero si le parece, Mariano, de movida vamos con los primeros invitados. Me parece muy bien, vamos a recibir a los ediles Janina Pellegrini y Nicolás Rufino. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, gracias por venir. El eje central de la convocatoria, de la invitación, tiene que ver con poder hablar con ustedes acerca de una iniciativa que han puesto nuevamente en debate en la ciudad de Firmat mediante el Consejo, y es ver si se puede, si es factible, si es necesario y qué haría falta tener un servicio de transporte urbano de pasajeros, algo de lo que se ha hablado en distintos momentos en Firmat. Y bueno, ¿qué los llevó, qué los motivó a ponerlo nuevamente sobre la mesa? Bueno, en principio tiene que ver con esta impronta que hemos hablado muchas veces, de cómo construir una oposición que sea una proposición, que sea la mirada de cómo construir, cómo diseñamos juntos la ciudad que soñamos, la ciudad del futuro. Implica, bueno, primero escuchar a la gente, que es lo que hacemos todos los días, y después esto de no estar poniendo palos en la rueda, sino proponiendo cosas. Bueno, una de las ideas que flota en el aire de Firmat hace muchos años, ha salido de los chicos de la Escuela de Comercio como una iniciativa, ha salido del barrio cuando recorremos, nos dicen nos queda lejos la escuela. Entonces, a partir de esas cosas hemos construido con Jani esta propuesta que parte de un estudio de factibilidad, que es la posibilidad de estudiar si es factible hacer un servicio urbano de pasajeros. Y esto también tiene toda una historia. Sabemos que el peronismo también lo ha trabajado en el Consejo, no es algo nuevo. Jani siempre dice es una propuesta que hemos tenido con Franco en el 2019, o sea que también tiene que ver con un contrato que tenemos con la gente que nos apoya, un compromiso con pensar una ciudad integrada y conectada. Es eso algo que siempre aparece cada vez que pensamos la ciudad del futuro, cuando imaginamos es una ciudad que iguala oportunidades. Por ejemplo, que todos los que están en Firmat y que quieren ir a la escuela, tienen que ir a la escuela, tengan la posibilidad de subirse a un colectivo y llegar rápidamente, cómodamente, de una manera económica. Bueno, son todos los debates que los vecinos mismos nos contagian en poder proponer, y en ese diseño estamos trabajando, y creo que esto recién empieza, porque primero es escuchar a la gente y ver cómo entre todos hacemos un rompecabezas de esta propuesta, ¿no? En base a ese estudio de factibilidad, ¿hay un proyecto básico? Es decir, mira, se necesitarían 3 líneas que conecten sí o sí tal barrio con tal punto de la ciudad, con la terminal de ómnibus, con el parque industrial. Bueno, esa es la idea, Mauro, que este estudio de factibilidad arroje todo esto. Como bien decía Nico, este es un proyecto que siempre estuvo en el Consejo rondando con la escuela de los chicos. Vos vieras, concejal por un día, que hacíamos en el Consejo cuando los chicos fueron de la Escuela de Comercio, un proyectazo presentaron hasta con estadísticas, digamos, cuántos son los chicos que van en bicicleta, cuántos en moto, cuántos caminando, cuántos faltan los días de lluvia. Ellos los plantearon desde ese lugar y desde también de la gente mayor para acercarse y eso. El estudio de factibilidad, cuando nosotros en el 2017 avanzamos con Gustavo Bellón, que también fue el impulsor de este proyecto, y hablamos con la Universidad Nacional de Rosario, de Ingeniería, nos pidieron un mapa de la ciudad, con los puntos estratégicos, las instituciones, por dónde tendrían que ir. Y ese estudio de factibilidad ellos venían y nos arrojaban cuántas líneas, cuántos servicios, claro, cómo era. Tenemos experiencias
Hemos visto y evaluado la experiencia de Rufino, que cuenta con 2 colectivos gratuitos. La misma cantidad de habitantes que Filmar. La misma cantidad sí. Que el recorrido lo hace uno solo, es un recorrido que hace constante, tengo las líneas, los horarios, todo. Es un recorrido que va y que viene, y el otro es un refuerzo para las escuelas. No es que anda todo el día. Claro. Y también lo usan las instituciones para ir de un lado al otro. Si los chicos de la escuela tienen que ir a algún lugar, también lo usan para eso. Rufino lo tiene desde el 2008 y lo puso en marcha en el 2017. Así que tenemos cuánto sale por año, digamos, absolutamente todo. María Teresa, que es una comuna más chiquita, hablamos con el presidente comunal, también tiene una línea, tiene un colectivo que más que nada para reforzar en los horarios escolares. Y bueno, y acá estamos pidiendo esto, primero ponerlo en agenda, porque sabemos que el Ejecutivo no lo tiene como una prioridad en aquel momento. ¿En aquel momento qué pasó? Perdón. En aquel momento, bueno, no prosperó la ordenanza y se hizo se pasó a resolución para que sea el Consejo, que Franco era el presidente, quien impulsara esta iniciativa. Se le había asignado una partida, absolutamente todo, pero sabemos que después las partidas llegan desde el Ejecutivo, en el Consejo no tiene autonomía en cuanto a los recursos. Y bueno, no llegó ese dinero y no se pudo hacer ese estudio de factibilidad. Así que ahora lo queremos poner en agenda porque en realidad, como dice bien Nico, es una demanda que nos está pidiendo la gente. En este caso viene en el corazón del barrio Fredrickson, en cuanto muchas mamás nos contaban, y sobre todo con chicos del secundario, porque en la escuela primaria hay cercanía de escuelas. En todos los barrios tenemos alguna escuela primaria, no así secundarias. Claro. El secundario está en el centro. Entonces se les complica bastante y dejan los chicos por estas circunstancias a la escuela. Sí, yo recuerdo que ese trabajo que habían presentado a los chicos en su momento, estamos hablando de 2015. Claro, 5 o 7 años atrás, planteaban, y de ahí surgía un poco la inquietud, cómo notaban que los días de lluvia o los días donde el clima era más hostil, aumentaba mucho la ausencia de los chicos que vivían lejos. Entonces ahí se planteó, bueno, y en un momento se baraja la posibilidad también de la bicicleta, que es algo que, digamos, nosotros por las distancias muchas veces contemplamos, pero si llueve, si hay viento, si hay determinadas circunstancias, por más que haya bicicleta... Y los horarios, Marián, claro, porque los chicos entran a taller, por ejemplo, en la escuela técnica a 7 de la mañana. Claro, es pleno invierno, digamos. También. A clase, es de noche, entonces las mamás también nos planteaban este tema. Yo no quiero mandar a mi hija de noche... haciendo 40 cuadras, sí, seguro. Y aparte no solamente para los chicos que estudian, sino para toda la ciudadanía. Serviría para controlar el tránsito. Puede arrojar muchas cosas este estudio de factibilidad, porque todo, si va a ser el recorrido en Rufino lo hace en 40 minutos. Y te va recorriendo distintas postas. Vos ya sabés que esta posta, tal horario, llega el colectivo, te subís, te vas al centro. Hoy en día también están, económicamente accesibles las aplicaciones por las cuales vos sabés por dónde va recorriendo el colectivo y la cercanía o no con tu casa. Entonces, en vez de usar tu vehículo, te subís al bondi, te vas hasta el centro y después volvés, y también sería una solución. Si se puede implementar y lo podemos incorporar bien en la ciudadanía, que lo usemos todos. Recién decían parte de por qué no se aprobó en ese momento cuando fue impulsado en 2017. Hablando con el Ejecutivo, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Qué dicen desde el oficialismo? No es una cuestión de decisión política, porque estamos hablando de un Pero monto... digo, a lo mejor, digamos, lo consideramos necesario, te dicen, pero económicamente no nos alcanza. Sabemos que parte no va a ser, que no hay una demanda, y que parte de su argumento es que en Venado, por ejemplo, funciona de una manera que no es del todo rentable, una mirada medio también quizá medio empresarial, digamos. No tiene por qué dar ganancia al colectivo. No tiene que generar plusvalía en un servicio público, digamos, ¿no? Va a ser un derecho y uno por ahí sueña, yo tengo una imagen... Pasa que no es bueno el servicio en Venado, digo. Bueno, no lo sé, pero digo... El servicio no es bueno, entonces... El argumento por ahí que se grima es, hay otras ciudades en las que no funciona. Bueno, tenemos otras ciudades y otros pueblos, incluso comunidades más pequeñas, que tienen un servicio que funciona y que le ha cambiado la vida a los ciudadanos. Y nosotros medio que soñamos con esto también. Hay una imagen que a mí me grafica mucho lo que quisiera, que es una parada de colectivo en la Plaza Estanislao López de Barrio Fredrickson. Que la gente que está ahí, en lugar de caminar 35 cuadras para ir a la escuela, camine 4, 3, 6... que haya paradas de colectivo en lugares estratégicos para ir al hospital, para ir a PAMI, para ir a ANSES, para ir a los clubes, a las instituciones que Firmat tiene, al Parque Tiscornia, al Parque Carlota Jubín, el que quiera ir en colectivo. O sea, la posibilidad de que la ciudad esté integrada con puntos estratégicos, como decía Jani, tenemos incluso un expediente donde esos puntos están marcados.
habrá que actualizarlo para ver si hay instituciones nuevas o puntos nuevos que haya que sumar, pero sabemos cuáles son las escuelas secundarias, cuáles son los clubes, hay que armar una red, digamos, de por dónde pasarían esos colectivos, y después está el debate también de un precio económico, sabemos lo que cuesta trasladarse, lo que cuesta un taxi o un remis de determinados lugares de la ciudad. Bueno, sería complementar los servicios que ya tenemos con uno nuevo, que sería un colectivo justamente, pero apoyado desde la municipalidad. Muchos nos dicen, ¿saben qué pasa? Que los privados no sé si van... No, nadie habló de privados. Es la municipalidad ejecutando un plan que integre, que incluya las bicisendas, que incluya los transportes que ya tenemos y que le agregue un servicio urbano de pasajeros que serían colectivos circulando por Firmat. Yo lo dejaría abierto, digamos, porque va a ser un debate, con tarifa o sin tarifa. Por ejemplo, nosotros la experiencia que buscamos, que sabemos que Venado, por ahí el Ejecutivo habla de la experiencia de Venado, las experiencias que nosotros buscamos son experiencias en que el transporte es gratuito. Claro. Y no tiene un monto tan considerable, digamos, no es tan imposible para un municipio poder afrontarlo. Y se podría ir viendo, porque si funciona y le soluciona la vida a un montón de personas, ¿por qué no hablar de una tasa como la tenemos para bomberos o como la tenemos? Si total es para todo Firmat, ¿por qué no poder empezar? Bueno, es todo un debate que se tiene que abrir, pero que nosotros necesitamos y que la gente sepa que vamos a salir a juntar firmas y a darle más volumen a esto. ¿Para qué? Para que se ponga en demanda y en agenda. Pues nosotros necesitamos que el Ejecutivo lo vea como una prioridad. En relación a lo que ustedes han averiguado, hablaban de María Teresa, hablaban de Rufino, en cuanto a números, en cuanto a presupuesto, ¿consideran que es muy oneroso? Que no, digamos, ¿qué datos obtuvieron al respecto? Digo, porque va a pasar por ahí también el debate en lo político. Sí, hay que decirlo. Nosotros en la experiencia de Rufino, que son 2 colectivos, con choferes que son, bueno, una mujer, maneja el colectivo, se llama Sandra, una de las mujeres, 2 colectivos con sus respectivos choferes, por supuesto no funciona de noche, sale anualmente 5 millones de pesos. ¿Anualmente? Anualmente, gratuito. Gente de planta del municipio que maneja los colectivos, o sea, es un contrato de planta y todo lo que lleva... Sí, un presupuesto municipal es una cuestión ínfima. Estamos hablando de un presupuesto de 1.000 millones. ¿Cuánto fue este año? 1.000 millones de pesos. Claro. No creo que 5 millones sea un presupuesto que no pueda darse. Y después, bueno, también investigar con Franco y ver en la provincia la posibilidad de acceder a un programa para poder acceder a los colectivos, la compra de los vehículos, que sabemos que está la ley de cheque, que hay un montón de programas que puedan financiar eso, y después que veamos entre todos los firmatenses que si es algo, si una demanda que es verdadera, real, y que la vamos a usar todos, que en el municipio poder hacer una tasa, se puede buscar la vuelta, digamos, porque si todos lo vamos a usar, ¿por qué no una tasa ahí? Otra de las cuestiones que seguramente, recuerdo que en ese momento también se había dado como objeción, es el tema de que pueda ser o le saque gente o clientes al servicio de taxis o remises. No, eso también estaba evaluado, digamos, no se le va a sacar ni gente ni servicio, porque es gente que habitualmente no es usuaria de taxis y remises. Así que, bueno... Sí, en otras ciudades quedó demostrado que es un mito. Digo, es un mito, no pasa eso, no ocurre, porque hay gente que no va en remis o en taxi. Y bueno, esa fue la contrapropuesta del Ejecutivo en ese momento, que hizo paradas de taxis para compartir y no funcionó, porque vos tenés que organizar a la gente para que se ponga de acuerdo, para que determine, o sea, es medio como un mito también poder lograr eso. Yo creo que también tiene que ver con la ciudad que cada uno ambiciona, ¿no? Como que creo que Firmat tiene que poder también pasar, dar vuelta a una página y pensar en una ciudad que evidentemente creció y que hay puntos, rincones de la ciudad que son realmente extensos y que queremos que siga creciendo, queremos que siga habiendo más barrios, que haya mejores servicios en los barrios, vemos cómo se extienden justamente las casas de los vecinos. Bueno, de hecho las viviendas que se han entregado recientemente y donde se va a seguir construyendo es un extremo sería en relación. Y los loteos nuevos, tanto sea como el loteo Savera, la Quintas del Parque, son todos lugares donde vos ves que la ciudad se expande con gente de Firmat que está pudiendo proyectar a través de el Procrear, a través de determinados planes nacionales para poder llevar adelante, o como sea, pero si el Firmat está creciendo, digamos, y creo que el que no lo quiere ver es porque se queda quizá en un recuerdo de una ciudad que está más cerca de un pueblo que una ciudad. Bueno, Firmat es grande, está grande, y la ciudad que soñamos es una ciudad que realmente conecte y que no sea un impedimento estar lejos del centro. Tiene que ser todo lo contrario. Si queremos realmente que Firmat crezca de la manera que está creciendo, está diseñado así en el plano urbano ambiental, que los barrios se extiendan
hacia determinados sectores. Ojalá que las familias, los hijos, los nietos de los que viven en el centro o en determinados barrios puedan decir: yo vivo en tal barrio que queda lejos, pero tengo mi transporte urbano que me lleva a mi trabajo, que me lleva al médico, sí, que me lleva a donde sea, digamos. Es necesario poder pensarlo así, porque si no nos quedamos con la mirada chiquita de pueblo, digamos. Firmat no hace mucho que no es un pueblo, siempre marcó una diferencia y una tendencia, y hoy en día vemos cómo en la región otras localidades tienen transporte urbano y nosotros no, lo cual quizás responda a una mirada de la dirigencia política de la ciudad, y eso es lo que queremos revertir. Queremos charlar con la gente y decir: ¿realmente creen que hace falta? ¿Realmente, bueno, firmemos, generemos movilizaciones, hagamos lo que haga falta para impulsar que los que gobiernan la ciudad realmente lo tengan como una consideración, porque es lo que la gente está pidiendo? Sí, además cuando está en el tapete el tema de estacionamiento medido o no estacionamiento medido, cuando uno va hablando y preguntando a los demás, algunos te dicen: sí, estacionamiento medido, porque no puede ser que todo... Y otros te dicen: ¿pero para qué el estacionamiento? ¿Para que haya un auto en vez de otro y estemos uno arriba de otros? Digamos, pensemos en cómo solucionar el tema del tránsito, que de verdad, chicos, en Firmat está caótico. Es un tema que tenemos que empezar a ocuparnos y a preocuparnos también. Janina, muchas gracias. Nico, gracias por venir. La seguimos en cualquier momento. ¿Cómo no? En Mesa Redonda damos una pausa comercial y en minutos volvemos con más invitados. Way back before we blew it all. Los firmatenses somos creativos, pioneros e innovadores. Tenemos iniciativa, podemos identificar problemas y pensar en soluciones. Podemos organizarnos, liderar cambios y transformar nuestra ciudad. Sigamos trabajando en la ciudad que soñamos, que necesitamos, con esa energía que nos convoca en el territorio, le da sentido a nuestras acciones y organiza la esperanza, la transforma en saber, afecto y aprendizaje. Sigamos haciendo ciudad, todos juntos. Plan Urbano Ambiental 2030. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene, usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo,
un medio con valores cooperativos. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, nos visita Agustín Ferrer, menadense, él, asesor económico del Partido Solidario. Agustín, ¿cómo andamos? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas ahora? ¿Todo bien? Bien, bien. En unas semanas para analizar muchísimas cosas de la economía, ¿no? Podemos ir ya previo a la salida del ministro Guzmán. Sí, digamos que ahí arrancó parte de lo que fue, lo que terminó desembarcando en principio con la salida del ministro Guzmán, luego con el cambio con Silvina Batakis y luego con la asunción como ministro de Massa. Nosotros decimos que es algo que comenzó anteriormente, con el primer golpe fuerte de mercado, si ustedes recuerdan, con varios funcionarios que salieron a la vez y que se empezó a comentar en muchos medios de comunicación que el gobierno no iba a poder afrontar los pagos de la deuda y que que a ese nivel al cual se avanzaba era difícil ver un horizonte hacia adelante. En ese marco, luego de poder sortear ese primer golpe de mercado, el ministro Guzmán renuncia y con ello todo lo que fue aconteciendo y lo que fue sucediendo después. ¿Fue responsable la metodología, la forma de salir de Guzmán? Digo, informarlo vía Twitter, si bien sabía el presidente, pero un fin de semana, sin un consenso previo de que ya esté designado quién iba a ser su sucesor, digamos. Mira, verdaderamente no lo sé. Yo no creo que de cualquier forma, no me parece darle entidad. Digamos, sabemos que habían conflictos políticos, claramente. La oposición y varios medios oficialistas venían pidiendo la renuncia desde hace bastante tiempo. Pasa que acá van sucediendo las cosas una tras otra tan fuertemente que casi que nos olvidamos. Pero, bueno, ahora le critican la forma. También pasó en su momento con Cristina, que le criticaban la forma. Vino Alberto con forma totalmente diferente y sin embargo los problemas siguieron siendo los mismos. Yo creo que más allá de las formas, el problema no está ahí. Viene por otro tipo de cuestiones, con diferencias en cuanto a las metodologías que se vienen llevando adelante, en cuanto a los modelos que se vienen implementando, en cuanto a si el Estado tiene que ser contralor de determinadas cuestiones o si debe dejar que el libre mercado sea el que defina qué es lo que va pasando con la economía. Fíjate que cuando se va Guzmán viene Silvina Batakis y básicamente en la primera rueda de prensa, a pesar de lo que pensaban que iba a suceder, todas las señales que dio fueron las que el mercado supuestamente estaba esperando que se dieran. Si recuerdan esa primera conferencia de prensa, anunció que que el Estado no podía gastar más de lo que emitía y que iban a cortar con la emisión monetaria, que iban a bajar el déficit fiscal justamente por esto mismo, que no iba a haber devaluaciones para cortar con las corridas, que el Estado estaba con posibilidades de seguir realizando los pagos de deuda y afrontarlos con normalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de ese momento se vino un segundo golpe de mercado mucho más fuerte, con algunas corridas en algunas operaciones de bono, con un dólar ilegal que subió hasta 350 pesos más o menos, y con proyecciones todos los días de apuestas de cuándo iba a llegar a 400, cuándo iba a llegar a 500, etcétera, etcétera. En ese marco, nuevo cambio de gobierno, nuevo cambio de lo que tiene que ver de la cartera. El cambio de gobierno fue un fallido. No lejos, digamos. De la cartera de Economía y de otras de las carteras que pasó a estar a cargo de Sergio Massa. Con un respaldo político mucho más fuerte que el que tenía Silvina Batakis, con relaciones en Estados Unidos y con operadores de bolsa un poco más importantes, con un paso por la legislatura como especie de mediador muchas veces entre los diferentes aspectos, en el cual se marcaba que no se iba a generar un gran cambio en cuanto a la política que se venía llevando adelante, empezada por Guzmán, pero sí lo que se necesitaba era mayor respaldo político para que esas medidas o eso que se intentaba comunicar pueda llevarse adelante. Claro. Creo que a partir de ahí
empezaron, si uno repasa las medidas que anunció Massa y las compara con las que anunció Batakis, se va a encontrar con muy pocas diferencias. Sí. Sí, importante, logró dar algunas señales respecto de esas cosas que se venían proyectando. Por ejemplo, en cuanto a la reducción del déficit fiscal, ya poder haber implementado lo que tiene que ver con la reducción y el corte de los subsidios en materia energética y de gas, y sumándole lo que es la reducción de subsidios al agua, principalmente en lo que tiene que ver con Buenos Aires y Capital Federal, con acuerdos, algunos acuerdos que todavía no se empezaron a llevar muy adelante, pero sí esta semana algo se vio respecto a las primeras medidas de acuerdo con el sector agropecuario para la liquidación de granos, específicamente de soja, que se empezaron a ver algunas operaciones, y el resto hasta ahora solo enunciados. Pero fíjate vos que sin tomar, digo, si vos pensás qué medida extraordinaria o desorbitante tomó, y sin embargo, fíjate vos que de 350 y de especular a 400, 500, el dólar ilegal bajó a 2.90, que el gobierno, que supuestamente no iba a poder afrontar los pagos de deuda, realizó canjes de deuda voluntario por más de 2 billones de pesos la semana pasada, todos con éxito. Que lo que tiene que ver con el déficit fiscal, que supuestamente no se iba a alcanzar a cumplir, aparentemente está todo proyectado para que la meta del 2,5 acordada con el Fondo Monetario también logre cumplirse. Y son todos elementos que ya hoy no se hablan y que han pasado por alto, pero que son ordenadores de la economía. Sin dejar de pasar por alto que todas estas movidas de mercado lo que generaron es una inflación que venía siendo muy alta, pero que venía empezando a tratar de reducir paulatinamente, que termina el mes de julio con 7 y pico de punto por ciento. Y que no deja más que otra cosa que redistribución de lo que tiene que ver con los ingresos de la población. ¿Y por dónde considerás que debe pasar la política económica del Estado para que la salida no sea un bono para los jubilados a fin de mes o el aumento de un programa social, digamos, como algo extra, algo desesperado para intentar que le alcance un poco más al laburante o al jubilado? Porque si no siempre se va corriendo de atrás, da la sensación. Bueno, no, sí, más que es así. De hecho, los números lo marcan, que el poder adquisitivo de los sectores de jubilados y los sectores medios hace 6 años que viene perdiendo. Empataron en un solo de los años, de todos los que hay hasta el momento, de los últimos 6 años, en el resto perdieron siempre. Yo creo que el problema más grande que hoy tiene la Argentina es la inflación. No hay política económica que funcione con niveles de inflación de 7 puntos. Si bien hay un contexto internacional que nos ayuda y que es cierto, digo, Estados Unidos, si bien la inflación es del 10%, la inflación normal de Estados Unidos es el 1%. Entonces, un 10% para nosotros es una cosquilla, pero para Estados Unidos es 10 veces la inflación que vienen haciendo. ¿Qué hizo la Fed? En Estados Unidos incrementó la tasa 3/4 de punto. Vuelta a lo mismo, para nosotros no es nada, pero hace 28 años que en Estados Unidos no había suba de tasa de ese momento. El Banco Central Europeo, ante una inflación similar, sube medio punto la tasa de interés. Es decir, también hace 40 años que no se generaban este tipo de cuestiones en conjunto. Es decir, que hay un contexto mundial inflacionario. Ahora bien, a nosotros esos números son nada a comparación de lo nuestro. No hay política que pueda ser eficiente. Vos decís, pero mirá, la economía está funcionando, la actividad económica está en niveles no solo prepandémicos, sino de hace 6 años para atrás. La deuda está mucho mejor, si bien es un problema muy grande que tiene la Argentina, producto de una gestión anterior, pero está mucho mejor que del 2019 los niveles de endeudamiento. Sin embargo, a pesar de todos esos, el trabajo está en niveles de empleo de hace mucho tiempo, la industria, el agro, etcétera, etcétera, pero eso no le llega a la mayor parte de la población porque este proceso inflacionario, insisto, 7 puntos de inflación por mes, es una locura. Entonces creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tratar de instrumentar medidas para bajar la inflación. Creo que lo ha empezado a realizar, pero ahí es donde empieza el riesgo. Digo, hay un sector y ahí es donde están las principales diferencias. Hay un sector que apunta a que las medidas deben tomarse con efecto de shock. 8 puntos de suba de tasa de interés que lo que van a hacer, por un lado, digamos, aquellos que tienen dinero, que en vez de volcarse al dólar, se volquen a un plazo fijo o a tipos de inversiones que les son más rentables en pesos,
Pero por otro lado lo que hace es las tasas activas, las que una persona va a tomar a la hora de sacar un crédito para comprar un auto, para comprar una heladera, el que usa la tarjeta de crédito, la pyme que quiere comprar una máquina, se le incrementan a tasas positivas que antes eran negativas por debajo de la inflación. Y eso lo primero que va a hacer es bajar el consumo. Entonces, en función a cómo sea la administración de estas medidas que viene implementando Massa, será el resultado. Insisto, hay que bajar la inflación, pero hay un sector que apunta a que sea con un efecto de shock, con la teoría del cementerio, alguna vez me la he escuchado, que en el cementerio no hay inflación porque nadie consume, y otro sector, que es con el que yo por ahí más me identifico, que es el de, insisto, con esta inflación no se puede, no hay política económica que alcance, pero debe hacerse en forma gradual. Entonces, hay una serie de medidas que se anunciaron, pero que todavía no se implementaron, que son fundamentales. Si la tasa de inflación va a estar, la tasa de interés va a estar a 80 puntos, que haya líneas subsidiadas para aquellos que quieren producir, para que no se caiga la ruleta de la producción. Porque si además de tener un proceso inflacionario elevado empieza a caer la actividad económica, entonces estamos en un problema severo que más allá de que exista o no exista inflación, vamos a empezar a tener puestos de trabajo hacia atrás, va a empezar a bajar el consumo, si baja el consumo, baja la demanda, si baja la demanda, etcétera, etcétera, y volvemos a año 2018 en donde la actividad económica estaba casi toda contraída, ¿no? Agustín, vos decías antes que nos olvidamos rápido de todo lo que sucede y damos vuelta a la página así de manera muy veloz. Digo, esto hoy se está debatiendo, se está analizando también porque primero había que definir la deuda, digamos, había que llegar a un acuerdo y ahora empieza como esta segunda instancia. Digo, por eso ahora estamos abocados a esto y en este escenario. Por esto que te digo, que uno, viste, termina analizando el hoy como si el hoy fuera algo abstracto y en realidad es un proceso. Exactamente. Mirá, lo de la deuda era, volvemos como a lo de la inflación, lo de la deuda era condición sine qua non para pensar un país en crecimiento. Para que lo entendamos de una forma, la Argentina tenía el 100% de su producto a pagar en 2 años. Es decir, es como si una persona que gana 100 pesos o 100.000 pesos de su sueldo, lo tiene, a todo lo que gana lo tiene que pagar. O sea, era absolutamente inviable y estaba preparado de esa manera. Incluso han salido voceros del Fondo Monetario que eran directores en ese momento y que prestaron, que dieron todas las explicaciones del caso que no sé si vale la pena redundar. Pero era absolutamente indispensable. Si no se solucionaba la deuda, no iba a haber dólares. Si no iba a haber dólares, no hay producción. Fíjense lo que está sucediendo ahora con niveles todavía de reserva que son positivos. Entonces era indispensable. Sin el acuerdo entrábamos en default, sin default, con default era complicado. Bueno, eso se solucionó. ¿Se solucionó de la mejor manera? En ese sentido te pregunto, discúlpame, ¿se puede decir que Guzmán cumplió con el que era el objetivo principal cuando llegó al gobierno? Totalmente. Después, insisto, hay quienes dicen que ese acuerdo debía ser... Vamos a partir de la base que lo mejor es no haber estado endeudado. Está bien. ¿Ah? Digo, porque, pero ya trasciende el gobierno. Sí, pero es fundamental entenderlo. No, obvio, claro. ¿No? Porque justamente lo que vos decías, si no parece que no pasa nada, pero se tomó una deuda absolutamente irresponsable, que no se vio en ningún lado, porque no está, porque se fue toda afuera y que es gran generadora de muchos de los problemas que hoy tenemos. Bueno, eso no es que se solucionó, porque en definitiva no es que se pudo pagar, sino que lo que se hizo es, se proyectó hacia más adelante. Y entonces empezó un camino el cual permitía al país empezar una senda de crecimiento que nos posibilite generar los dólares necesarios para poder empezar a pagar la deuda a mitad del año 2025 y a mitad del año 2026. Que no es poco, porque estamos hablando en la mitad del mandato del gobierno que viene. Primer punto solucionado. Segundo punto, había que crecer una economía. Y también no nos olvidemos que a los 3 meses de esto hubo una pandemia que hizo retraer toda la actividad económica. En todo ese marco, la actividad económica es uno de los puntos que el gobierno pudo solucionar muy bien, porque vino mejorando a tasas mejores que en muchos de los países, no solo subdesarrollados, sino que en muchos países desarrollados también. La industria creció a niveles más altos, está hoy en día en niveles más altos que lo que estaba antes de la pandemia. El empleo sigue estando también en esos niveles, pero hay una parte que tiene que ver con cómo se distribuye ese crecimiento, que es uno de los puntos que el gobierno no ha logrado llevar adelante.
pero hubo un crecimiento. Quiere decir que ese crecimiento en algún lado... Y esa distribución en los últimos años cayó, digamos. Totalmente, sí, esa distribución cayó. Lo vemos con... Y esto que todas las crisis son distintas, estamos en una crisis donde hay crecimiento del nivel industrial, crecimiento de exportación, pero tenés una masa salarial que está por debajo de la línea de la pobreza. Totalmente. Que antes tener laburo y en blanco era garantía de que no ibas a ser pobre. Hoy no tenés esa garantía. Digamos. Y hoy estamos en esta idea en la cual el empleo está funcionando muy bien, que las industrias están muy bien, que el sector agropecuario está muy bien, que muchos sectores están muy bien, pero con sueldos que, insisto, trabajar... Porque a veces se dice, ¿no? Acá la gente no quiere trabajar. A veces hay que ponerse en el lugar de una persona que tiene que trabajar 12 horas para saber que llega a su casa y no le alcanza ni siquiera para alimentar a su familia, darle educación a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en este último tiempo, no hablo solamente de estos 2 años, sino de hace bastante para atrás, se viene profundizando la acumulación. El Estado, además de garantizar que la torta sea más grande, tiene que garantizar que haya sectores, que haya para todos. Pero ahí es donde viene la dificultad o la pelea, porque si no sería muy sencillo. Digo, acá hay sectores que presionan para que esto no suceda. No creamos que es una cuestión solo de una decisión política, sino que hay un modelo que entiende al Estado como regulador y como absolutamente necesario para garantizar que ese crecimiento sea repartido en mayores manos, que lo hace a través de leyes, que lo hace a través de instrumentación de diferentes procedimientos para garantizar que haya mayor competencia y que no haga que existan las especulaciones como lo hace, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenés otro sector que entiende que el Estado lo único que hace es interferir y que el Estado para lo único que tiene que servir es como un Estado canchero que marque la cancha para que los privados vayan a hacer su juego. Esa discusión es la que se viene dando desde hace bastante tiempo y que solamente en algunos pequeños periodos prima la idea de que el Estado tiene que ser el que articule y que generalmente lo que viene sucediendo desde hace muchísimos años es que los que vienen marcando las condiciones y las reglas del juego son los privados. Muestra de esto es que, y se lo dejo como tarea, no hay un ministro de Economía, no solo desde la democracia, sino desde la época de la dictadura militar para acá, no hay un ministro de Economía que haya terminado una gestión. Es decir, que hay algo más allá de la mera política en lo que es la regulación y en lo que son las reglas del juego para la economía. Agustín, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Agustín Ferrer, asesor económico del Partido Solidarios, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial, 10 minutos, seguimos con más. Los firmatenses somos creativos, pioneros e innovadores. Tenemos iniciativa, podemos identificar problemas y pensar en soluciones. Podemos organizarnos, liderar cambios y transformar nuestra ciudad. Sigamos trabajando en la ciudad que soñamos, que necesitamos, con esa energía que nos convoca en el territorio, le da sentido a nuestras acciones y organiza la esperanza, la transforma en saber, afecto y aprendizaje. Sigamos haciendo ciudad, todos juntos. Plan Urbano Ambiental 2030. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Último bloque de Mesa Redonda Debate con una invitada, Mariano. Efectivamente, vamos a dialogar con la directora del Hospital General San Martín, la doctora Lucía Maestro. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Estuvimos 2 años hablando de manera consecutiva, intensa, profunda de lo que era el efecto sanitario de la pandemia. En ese marco empezamos a hablar de economía, seguimos hablando también ahora de economía y de los efectos que tiene en nuestra vida cotidiana. Y en el medio de eso hay algo de lo que prácticamente no hablamos, y que es lo que queremos conversar con vos, Lucía, que es cómo todas esas cuestiones afectan también a la salud mental. Porque es un tema que está prácticamente invisibilizado, pero que sabemos por lo que uno escucha, por lo que comentan los profesionales como vos, que es algo que se ha agudizado en este tiempo. Sí, la verdad que es un gran problema que estamos teniendo, no solo aquí en Firmat, sino en otras instituciones también. Yo hablando con colegas, hablando con directores de otros hospitales, en otras ciudades, me comentan que el problema es generalizado. Para mí, esto es mi opinión, la pandemia no es que ocasionó toda esta crisis que estamos viviendo, sino a nivel de salud mental, sino para mí la agravó. Pero esto viene de hace bastante, ¿sí? Por empezar, el consumo problemático de sustancias, que es un flagelo que tenemos como sociedad, que cada día va en aumento, donde tenemos que la edad de comienzo de consumo es muy temprana y tenemos un alto porcentaje de la población joven que comienza a consumir, y todo lo que el problema de consumo trae acarreado, ¿no? Problemas a nivel familiar, problemas a nivel laboral, personal, y todo esto desencadena luego en otros problemas de salud mental y, bueno, la necesidad muchas veces de la internación, que eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente en el hospital, que día a día tenemos muchas consultas y muchas internaciones en salud mental, que eso antes de la pandemia, la prepandemia se veía, pero no tanto como ahora se está viendo. Tenemos muchos pacientes internados de A3, de A4 por día, un fin de semana fue 5, que es un número importante para nuestra subregión, digamos. Una fuente de información fundamental para los psicoanalistas, para los psiquiatras, es el habla, digo, lo que la persona puede decir, puede contar. ¿Qué perciben en esa escucha ustedes, digamos, qué problemática perciben para que estemos transitando en esto que, como bien decías vos, no es que no existía, pero se agravó? Se agravó con el encierro, se agravó con el miedo que generó la pandemia, con los problemas intrafamiliares que generó la pandemia al estar con aislamiento, todos en la casa, y también se agravó con los problemas económicos. Muchas de las personas, esto que vos me decís de la escucha, ¿no? del discurso de los pacientes, de las personas, comentan que bueno, consumen sustancia, y otro grupo, no todos consumen sustancia, pero otro grupo comenta el problema que tiene a nivel económico, a nivel familiar, muchos conflictos familiares. Sabemos que los problemas económicos traen también conflictos familiares, y todo eso genera mucho desgaste. Y también hay una cuestión que es sobre todo esto de no tener un propósito, de no tener una aspiración, de no tener un futuro, ¿no? Y los jóvenes hablan mucho de esto, de que no se ven con futuro, no se ven con propósito. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a...? Entonces hay una crisis, fuertemente una crisis social que estamos afrontando, que lleva todo esto también. Es como algo muy profundo para hablarlo tan rápido y tan liviano, pero estamos en una crisis social. ¿Cómo se trabaja eso, digo, en un consultorio? Porque imagino que no se soluciona solo con un cambio en medidas económicas del gobierno que mejore la situación o el bienestar, digo, de monedas de ese paciente. Sí, esto no se trabaja solo desde un consultorio, esto es un trabajo que hay que hacerlo interdisciplinario y mancomunado con las instituciones y con el gobierno y el Estado, ¿no? Esto hay que dedicarse a trazar un rumbo y políticas fuertes de salud pública para
abordar esta situación. Y en ese marco, esto que vos decías, digo, cuando alguien habla de un problema, lo primero me parece es visibilizarlo. Digo, si uno no lo ve, no lo puede afrontar, no lo puede encarar. Digo, bueno, se empieza a visibilizar. Yo recuerdo también que en algún momento aquí gente del equipo municipal también, digamos, ha planteado un poco estas dificultades que se vienen sintiendo, notando. Bueno, y ahora, desde la salud pública, desde los estados, de los gobiernos, a partir de empezar a verlo, se está pudiendo, digamos, establecer algunas líneas de acción, establecer algunas políticas como para empezar a atacarlo, como para empezar a contenerlo. Digo, no sé cuál es el término apropiado, ¿no? Sí. Pero digo, para avanzar sobre eso, porque es algo que ya se está viendo, que a lo mejor antes no se veía, ahora se ve claramente. Se ve más y se ve agravado. Se está empezando a visualizar, como vos muy bien lo decís, y esto está llevando a movilizar a los distintos profesionales de la salud a abordar el tema. Ha habido capacitaciones de parte del Ministerio, pero me parece que esto tiene que empezar a abordarse más profundamente. Claro, digo, cuando hablamos de una pandemia que tenía que ver con el COVID, tuvo una bajada de línea, tuvo un proyecto conjunto. No está pasando lo mismo en relación a salud mental. No, y la verdad que muchos colegas y muchos profesionales le llaman la otra pandemia, le dicen, ¿no? He tenido la oportunidad de escucharlos y, bueno, en lo que se ha hablado mucho en los últimos congresos. Y bueno, esto realmente a mí me preocupa mucho porque veo la alta demanda que hay en nuestra sociedad y, bueno, me preocupa el estado de la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Y cómo los afecta a ustedes? Porque también lo hemos hablado, y a veces cuando hacemos el análisis y la lectura parece que el personal de salud no fueran personas que están, digamos, trabajando e involucrándose. Digo, venimos de una pandemia, venimos de un recorrido, creo que lo hemos charlado, alguna vez te hemos planteado, digamos, ¿cómo está también hoy el personal de salud para enfrentar a esta segunda pandemia, si querés llamarlo así? ¿Cómo está anímicamente, cómo está psicológicamente? Y es como que todo pasó tan rápido que todavía, y nosotros no hemos parado, porque no hemos parado, que por lo menos lo que uno va hablando, lo que va percibiendo, es como que todavía no lo hemos procesado, como que todavía no dijimos, uy, pasamos una pandemia como esta. Pero sí hay algún número de personal que ha terminado con secuelas de depresión, de estrés y que actualmente está siendo medicado, está siendo tratado. Esto no fue tan sencillo y tan gratis, ¿no? Ha sido bastante complicado. Fueron muchos meses de trabajar con doble o con triple máscara, digamos, con barbijos también doble o triple, con guantes, cambiándose ropa cada rato, dependiendo del laburo que tenía cada uno dentro de un hospital. Con miedo. Claro. Con esto de ver... Sí, con familias que no contuvieron también en su momento, digamos. Recuerdo casos cercanos que conozco que la mujer o el marido, si era médico o médica, le decía, no quiero que vengas a casa porque no vas a contagiar, tienes que alquilar un departamento u otra casa, digamos. Totalmente, era tan desconocido y teníamos tanto temor que no queríamos afectar a nuestras propias familias. Pero también ha sido meses también de restricciones, de aislamiento y de lidiar con los que se iban muriendo, ¿no? De lidiar con la muerte. Claro. Eso ha sido bastante duro. Y con el miedo, que esas cuestiones son bastante duras, y lo desconocido, ¿no? Porque era todo muy desconocido. Por ahí, hoy analizándolo de otra forma, por ahí hablamos entre nosotros y decimos, por esto de que no estaban las vacunas aún y de que no queríamos que se contagien, esto de morir en soledad, ¿no? De que la persona no podía entrar a estar en los últimos minutos con sus seres queridos. Esto es terrible. Y por ahí, porque no sabíamos, teníamos temor al contagio y no estaban en los protocolos contemplado esto de que pasen y se despidan y que estén con sus... Después ya esto empezó a ser conocido, empezamos a tener las vacunas, empezamos a darnos cuenta cómo eran los mecanismos de contagio y demás, y se permitió que entraran en la sala, en las terapias, a despedirse de sus familiares, a que hagan visitas con todos los elementos correspondientes, pero los primeros se murieron en soledad y eso es terrible también, no poder ver a tu ser querido, cómo eran las formas no se velaba y todo esto,
que psicológicamente uno necesita, ¿no? Hacer un cierre, ver al familiar que falleció como para ir asimilando, que ya no va a estar más, y un proceso importante para el duelo. Así que la verdad que fue bastante complicada la pandemia, y esto vino a agravar más los problemas económicos que acarrió, que bueno, recién lo hablaban, y nuestra situación de país, a agravar todo lo que ya veníamos teniendo como problema con el consumo de sustancias. Entonces, bueno, muchas patologías comenzaron a surgir en este tiempo, ¿no? Trastornos de ansiedad, depresión, bueno, y todo lo que eso implica en una familia. ¿Cómo estamos en relación, digo, ciudad y salud pública para afrontar este problema en cuanto a profesionales? ¿Están los profesionales necesarios? ¿Hace falta más gente? Para mí hace falta más gente porque somos muy pocos. Psicólogos hay, pero para mí también hace falta más. Y psiquiatras hay muy poquitos, y los que están con mucho trabajo y saturados de trabajo. Entonces, para mí hace falta más personal, más profesionales capacitados para poder abordar esto, ¿no? Y eso, digamos, hay un lugar donde de poder ir a buscar profesionales, digo, porque a veces decimos, bueno, no hay una máquina de hacer psiquiatras, ni digamos, no. ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer? ¿Hay gente para poder traer, no? Nos pasa acá, nos pasa en general en todo, en Firmat, en la zona, el sur de Santa Fe y sobre todo esta área, no es un área donde los profesionales abunden. Cuesta mucho conseguir profesionales. A nosotros nos ha pasado en el hospital, por ahí ginecólogos, no hay pediatras, los profesionales que están son los mismos y atienden tanto en la parte pública como privada. Entonces hay una dificultad y bueno, va a haber que replantearse. Esto ya es una cuestión del Ministerio de Salud, de cómo hace una estrategia para de alguna manera seducir a los profesionales para que se vengan para estos lados, ¿no? Con ofertas económicas, académicas y cuestiones que el profesional diga, bueno, salgo de la comodidad de otra ciudad grande como Rosario o Buenos Aires o Córdoba, los lugares donde mayor número hay de profesionales porque están las universidades, porque están los lugares de formación, para irme a lugares más chicos, que a lo mejor son menos atractivos académicamente, profesionalmente, lograr que eso sea más atractivo y el beneficio también de vivir en ciudades más chicas, más seguras. Y bueno, vamos a tener que hacer estrategias desde a nivel de política de salud y de gobierno, digamos, para lograr esto, ¿no? Porque no es una zona que abunden los profesionales de ningún tipo, no solo de salud mental, sino en general. Lucía, gracias por visitarnos. Gracias. No, por favor, gracias Lucía a usted. Maestro, directora médica del Hospital General de San Martín de Firmat. Estamos cerrando, Mariano, una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Efectivamente, y creo que siempre es necesario el ejercicio de la memoria. Vivimos en una vorágine, en un ritmo tan rápido, tan acelerado, que nos olvidamos de lo que nos pasó hace poquito tiempo. Y creo que ese olvido puede ser un enemigo difícil. Entonces digo, más allá de afrontar la diaria, también es necesario que como ciudadanos y sobre todo quienes toman decisiones tengan memoria para ver qué nos sucedió, qué se aprende de eso que ha sucedido y bueno, cuáles son las medidas que hay que tomar para que no vuelva a suceder. Gracias a todos por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos dentro de una semana.